No, hemos venido otras veces, solo que ya no nos acordamos, porque la edad no nos permite. O sea, no, hemos venido varias veces como orquesta y hemos venido con otros proyectos. Yo diría que en esencia no, pero sí algunos matices. Algunos matices. Yo creo que hay como, por ejemplo, siempre que hemos estado acá, los niños son mucho más participativos, mucho más activos que en otros lugares que hemos conocido. Tenemos música, digamos, como dirían en la estación de radio, que música que llegó para quedarse. Música de Duke Ellington, de jazz de los 30s, 40s, algo de música clásica, algo de blues. Hay por ahí una composición de Roam León, nuestro acordeonista, pero el interés es que todo es aderezado de comedia, de gags, de clown, y tocado con instrumentos inusuales para ese tipo de música, como talladores de ropa o lavaderos, peinófono, que lo toca Noemí, armónica, acordeón, etcétera, etcétera. Sobre todo instrumentos muy portátiles. Pues me arranco y voy pasando el micrófono, ¿no? Para mí fue en mi casa escuchar mucha música, porque mi papá tenía un pequeño radio de transistores con el que andaba todo el día, a cualquier hora se rasuraba, barría el patio, lavaba los trastes, arreglaba la plomería, siempre escuchando música, y música de mucho tipo. Y recuerdo especialmente el motor de una motocicleta haciendo que callara el radio de mi papá. No, recuerdo muy especialmente la hora de dormir, una ocasión, y que mientras me iba quedando dormido sonaba la serenata a la luz de la luna de Glenn Miller mientras dormíamos, y escuchaba todo tipo de música, eso principalmente. Bueno, yo recuerdo especialmente los museos, porque mi mamá es una fanática y amante del arte pictórico y escultórico. Y también recuerdo una comunión muy linda, porque antes en los museos, no sé, ahora creo que ya casi no lo hacen, pero en los museos de arte moderno, ahí mismo en los jardines hacían conciertos. Y recuerdo clarito la primera vez que vi a Guillermo Briseño tocar blues afuera, en los jardines del museo, creo que era el de arte moderno. Entonces, como que en mi cabeza está muy ligada la música con la pintura. Me acuerdo también mucho de Remedios Varo, fue como que lo primero de niña que conecté, y soñé y ahí me puedo perder en mis recuerdos de niña y Remedios Varo. Yo tuve la fortuna también de tener acercamientos a la música con mi familia, pero en particular un evento que me marcó muchísimo fue cuando mi madre me llevó a ver la ópera Carmen a Bellas Artes. Entonces fue una experiencia que me impactó muchísimo de niño, la recuerdo con mucha vivencia, y me acuerdo que de niño me temblaban los cachetes de emoción, pues, sentía cosquillitas, y fue una experiencia muy pues que recuerdo hasta la fecha, y muy conmovedora, pues, para mí escuchar en vivo una orquesta y a los cantantes con una voz potente, etcétera. Para mí eso me marcó de por vida, y bueno, obviamente pues toda la experiencia escénica, pues, ¿no? De ver la historia y todo eso. Aunque pues sí, más bien mi madre fue la que siempre estuvo llevándonos al teatro cada fin de semana, y más bien creo que fue esa talacha que hizo mi madre la que me acercó más, pero la que recuerdo que me marcó fue esa. Yo también recuerdo que desde chico estaba yo cerca de la música y de las artes plásticas, porque mi mamá es artista plástica, y desde niño siempre me inculcaba. Ella era como una actriz un poco frustrada porque le gustaba el escenario, le gustaba subirse a actuar, y nunca lo pudo hacer porque no la dejaron. Se tuvo que salir de su casa para dedicarse al arte. Y desde niño siempre me llevaba a obras de teatro, y entonces yo me acercaba a su círculo. Pero también la música, siempre había música en mi casa, siempre, así como dice Chucho, mi mamá siempre estaba poniendo música a todas horas. Se despertaba y lo primero que hacía era prender un cigarro, y después ponía el radio o ponía Queen. Recuerdo mucho que le gusta mucho Queen, y ese fue mi acercamiento, y entonces me inculcó desde chavito como el arte como una forma de vida. Eso es lo que más recuerdo. Yo creo que es un deber
Como sociedad tenemos el deber de formar públicos y más como gente que nos dedicamos a eso, pues necesitamos formar públicos, es decir, crear la necesidad de consumo de arte para que justo esos niños no necesariamente se dediquen al arte, pero lo consuman, lo aprecien, lo valoren, y pues se arme este círculo virtuoso de consumo. Y sí, el otro ya está súper pervertido además. No, me refiero a que se haga, pues sí, un círculo virtuoso en donde la gente aprecie el arte, lo consuma, y gaste en eso conscientemente de que la gente que se dedica a eso necesita también vivir de eso, y eso mejore la calidad de los productos y haya más demanda y entonces haya más de dónde elegir y por lo tanto pues entra en este círculo virtuoso de calidad, ¿no? De producción artística y pues de finalmente de satisfactor y de todos estos lugares comunes que, porque aunque sean lugares comunes, son muy ciertos, de reconstrucción del tejido social, de opciones para la juventud, etcétera. O sea, eso son lugares comunes, pero son muy ciertos, ¿no? O sea, sí se necesita en la sociedad una presencia muy fuerte de arte, y cuando está esa presencia, pues hay reflexión, hay gozo, hay entusiasmo, hay paz en el alma y en la sociedad. Así es que pues cualquier ángulo que tenga que ver con promocionar o difundir el arte, pienso que es bueno. Yo como lo percibo es que las infancias conocen y escuchan de lo que es el arte, pero no está, en las escuelas a lo mejor no está tan encauzado. Y entonces creo que sería importante esto que dice Roam, de llevarlo a generar un público, a que ellos pueden consumirlo y que puede ser muy divertido. Que yo he tenido acercamiento con secundaria o preparatoria y lo conocen, saben qué es, saben qué es el teatro, saben qué es la música, qué es la danza, pero como que lo meten dentro de un, no sé, como un estigma de que es aburrido o inalcanzable hasta cierto punto, ¿no? El artista es alguien inalcanzable, es algo muy difícil de hacer y no está mostrado como a veces realmente es, ¿no? Un acercamiento muy natural, muy intuitivo, como nos pasó a nosotros desde niños, ¿no? Debería empezar porque quien diera educación artística fuera alguien capaz de hacerlo, porque luego contratan, o más bien ponen a gente a dar, a mí lo digo por experiencia, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria, había una maestra de música que daba flauta dulce, pero sí sabía de música, pero un día ella faltó y todos los compañeros, 30 y tantas personas del grupo, nos pusimos a pitar con las flautas, hicimos un ruido infernal y prohibieron las flautas en nuestra secundaria, ¿no? Y entonces, como las prohibieron, la maestra de música tuvo que empezar a dar pintura sin saber pintura. Y de casos así debe estar lleno, no solo en la escuela pública, sino también en la escuela particular, donde más bien a veces parecen ser clases de manualidades o clases de expresiones artísticas que más bien son como hegemónicas y elitistas, que no son abiertamente, no es por el valor artístico de lo que se está adoptando, sino porque reafirman su clase social al ser escuelas de pago, ¿no? Escuelas privadas, o lo opuesto, ¿no? Nos tocó con nuestro hijo que en un festival lo pusieran a cantar reggaetones de doble sentido, groseros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que debe partir por ahí. Y ya nada más ligándolo con lo que nosotros hacemos como una experiencia, ¿no? Parte de la intención de nosotros como Orquesta Lavadero es quitar también los estigmas que la música de jazz o la música clásica o la música mexicana tiene como de cosas que son aburridas o que solo la gente entendida escucha. Y una satisfacción muy grande que hemos tenido es que después se nos ha acercado gente a decirnos: mi hijo ha pedido comprarle el bolero de Ravel porque dice que eso es música para niños. Y eso es un gran logro para nosotros, ¿no? Que el niño deje de identificar la música clásica o el jazz o el blues o la música mexicana, porque bueno, lo que compone Roam pues es música mexicana porque él es mexicano, ¿no? Evidentemente. Aunque él le avergüence un poco, él siempre dice: yo soy ciudadano del mundo.
que lo identifique como algo que puede escuchar y que tenga más opciones, porque yo creo que nacemos con la sensibilidad, todo mundo, y lo que pasa es que si se nos dan pocas opciones, escuchamos lo que nos ponen, ¿no? O vemos lo que nos ven. O sea, si al cine solo nos han llevado a ver películas de superhéroes, pues no tenemos referencia para escoger otro tipo de películas más que las de superhéroes, ¿no? Hay a veces un malentendimiento, ¿no? Cuando llevan espectáculos o cosas, pues son como obras con gente de la televisión y con otros objetivos que no son expresivos, creativos y artísticos, sino netamente de ganar dinero, que es legítimo, por supuesto. Nosotros también defendemos mucho que tenemos que vivir de lo que hacemos, ¿no? Pero es claro que es el tipo de teatro, el tipo de música cuyo objetivo principal no es más que hacer dinero sin transmitir sin ningún otro criterio artístico, de educación, de identificación, etcétera, 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 ¿no? Entonces suele haber esa confusión, ¿no? Tanto de ignorar lo que se hace en otros lugares como de menospreciar lo que se hace en la propia localidad. Es decir, aquí en Sonora hay mucha música, muchas expresiones parateatrales, plásticas, escultóricas, pictóricas, extraordinarias, y que luego son menospreciadas porque son locales, solo porque son locales. Y lo digo no porque yo conozca mucho de acá, sino porque es la generalidad en varios estados, ¿no?, de la República, donde lo que ya se tiene de tradicional, de arte tradicional, se menosprecia terriblemente. Bueno, yo desde que llegué sentí una comunidad muy hermosa, o sea, no nada más de organizadores, sino de artistas, de familias. La verdad es que aprecio mucho el trabajo que están haciendo aquí, porque si la gente nada más se acostumbrara a ir a ver lo que el gobierno les ofrece de arte, creo que como ya lo hemos mencionado, es muy limitado, ¿no? Incluso en la Ciudad de México ahora es limitado para los niños, porque están desapareciendo programas como teatro escolar, donde llevaban a los niños de las escuelas a los teatros para que presentaran las obras. Y todo eso desapareció a partir de la pandemia, porque las formas tuvieron que cambiar por muchos miedos que hay. Y la verdad es que está saliendo muy poco la gente a los museos, al teatro. Si eso ocurre en la Ciudad de México, no me puedo imaginar cómo está sucediendo en el resto de la República Mexicana. Entonces, aprecio mucho lo que está haciendo El Mentidero, y ojalá que toda la gente confiara en estos proyectos que se levantan, que se sostienen, que buscan los apoyos, que trabajan todo un año para poder llegar a esto, y que nos dan trabajo, que nos dan un espacio, nos dan calor, nos reciben muy bien, y pues así con muchas más ganas llega uno al escenario a entregarlo todo. Y muchas gracias, nada más. Sí, danza, música, teatro. Sí, no, es una droga. No. Y yo... No, es un mal viaje. Bueno, yo tuve un mal viaje. ¿Por qué lo estoy diciendo al micrófono? Quiero confesar el de... Hablando de arte. Hablando de arte. Exacto. Ay, mira.